noche, bajo el título de Tercer Milenio, empezamos un programa, una serie de programas que pretende acercarles a ustedes temas que siempre han suscitado el interés de la gente, temas que están rodeados de misterio, temas que muchas veces han creado polémica, pero quizás este programa lo bueno que tenga es el hecho de que se haga en una televisión local, el hecho de que podamos llegar a sus casas, incluso que ustedes puedan participar con algunas experiencias que haremos desde el plató y ustedes desde casa, y yo creo que eso es una novedad que hay que aprovechar. Antes de que se me olvide, les voy a pedir que preparen un papel y un bolígrafo, porque al final del programa vamos a dar una serie de instrucciones para hacer un experimento la próxima semana, un experimento de radiestesia. Y yo, antes de nada, pues quiero pasar a presentar a mis invitados, que les quiero agradecer de todo corazón el que se hayan desplazado, algunos de ellos incluso desde Madrid, que estén aquí con nosotros. En primer lugar, José Luis Gajate es naturópata, acupuntor, y es una persona pues, que está muy puesto en todo el tema de medicinas alternativas. Irma, buenas noches. Buenas noches. José Antonio Iniesta, que conocen todos ustedes, es una persona que tiene bastante fama aquí en Ellín, porque no es la primera vez que sale en televisión, ha hecho bastantes investigaciones sobre todo del fenómeno OVNI y además ha escrito pues, algún libro que otro muy interesante. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Pedro Gomariz, otro invitado, me parece que se estrena esta noche en televisión. Es ingeniero de telecomunicaciones, trabaja en Iberia y es una persona que creo que también puede aportar bastante al programa de esta noche. Así es que, pues, muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Rafa. Y por último, Santiago Vázquez, una persona que vive en Madrid, pero que está muy ligada a Ellín por lazos familiares y porque, bueno, pues ha hecho programas también de radio aquí en Ellín. Una persona que lleva bastantes años en el tema del periodismo, ha investigado con algunos parapsicólogos de prestigio nacional y él también nos acompaña esta noche, de lo cual le agradezco mucho porque se ha tenido que desplazar desde Madrid para participar en este programa. Buenas noches, Santiago. Lo he hecho con mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Bien, pues vamos a comenzar hablando del tercer milenio. La verdad es que este programa quería que fuese una especie de resumen de lo que van a ser los programas posteriores y aquí vamos a tocar un poquito de cada tema. La pregunta que voy a hacer es la pregunta del millón, porque mucho se ha hablado de cuándo empieza el tercer milenio. Empieza este año, empieza el año que viene. Algunos dicen que el desfase incluso es de más de 2 o 3 años, pues eso es lo que os voy a formular. ¿Cuándo empieza el tercer milenio? Podéis contestar cualquiera de vosotros. A ver, ¿quién abre el fuego? Mi opinión es que el milenio empieza con el año 2001. Ahí empezaría el milenio. Pero claro, si nos retrotraemos un poquito de dónde, digamos, nace la cronología que tenemos, viene de Dionisio el Exiguo, el cual tomó los datos que él disponía en aquel momento y cometió un error. Cometió un error porque el año 0 para él es el año 1, con lo cual ya de momento hay un año de diferencia. Pero resulta que en el momento que hicieron el empadronamiento que habla las Sagradas Escrituras, hubo 2 empadronamientos, entonces se confunde el primero con el segundo. En fin, en cualquier caso, estamos hablando de una diferencia de cronología de un año como mínimo por Dionisio el Exiguo, 3 e incluso 7, con lo cual ahora mismo estaríamos o en el 2006, en el peor de los casos, o en el 2001 o 2, en el mejor de los casos. 2003, sí. O 2003. Jesús, históricamente, tuvo que nacer entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo, es decir, que las cronologías son erróneas. Entonces, como muy bien ha dicho Pedro Gomariz, como mucho, ahora mismo, según esa cronología, estaríamos en el año 2006 y, como poco, en el año 2003. Por lo tanto, estaríamos ya en el tercer milenio. ¿Queréis comentar vosotros algo? Yo diría que primero una cosa fundamental es que el tiempo de los cielos no lo miden los hombres. Y aquí estamos hablando de situaciones que en un momento determinado se corresponden con supuestos, vamos a llamarlos así, movimientos cósmicos. Efectivamente, como ha dicho Santiago, como ha dicho Pedro, todo esto responde, los cálculos que tenemos actualmente de nuestra cronología, en función del supuesto nacimiento de Jesús. Ahí Dionisio el Exiguo pues comete un error que no se ha podido solucionar a pesar de las distintas reformas que se han hecho con Julio César, con el emperador romano, incluso con el Papa Gregorio. Y hay que decir, por otra parte, que yo pienso que el tercer milenio y el movimiento que entraña ese tercer milenio, que es realmente lo que nos trae aquí, está sucediendo ya desde hace mucho tiempo y se han producido ya, digamos, unos acontecimientos históricos que lo indican, un cambio de mentalidad. Entonces nos estamos ajustando a algo que por otra parte se fundamenta en un error y que hay que decir que históricamente no existe ni una sola prueba de ni el momento del año ni la fecha, es decir, el año en que nació Jesucristo. No hay ningún documento histórico. Exactamente.
Bien, vamos. Con la llegada del tercer milenio están proliferando cantidad de profecías que, bueno, en la mayoría pues, de los casos son catastrofistas. A su vez, con estas profecías están apareciendo nuevas sectas que dicen que el final del mundo está muy próximo. José Luis, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que la gente está asustada realmente por esto? ¿Notas un movimiento un poco de alarmismo por el hecho de que se acerque el comienzo de un nuevo milenio? Sinceramente no noto mucho eso a nivel popular. Siento que quizás se siente más o se habla más entre los eruditos o inquietos o buscadores, pero siento que a nivel popular no importa excesivamente el llegar a un año 2000. Yo creo que si miramos cuando se habla del año 2000, lo de que va a empezar, todo está empezando el final de año, que va a ser un final de año especial y que yo me voy a ir a París. Creo que a nivel popular no hay mucha inquietud profunda. Eso es mi opinión. Yo creo, puedo intervenir, pienso que efectivamente responde a un problema, y es el final del milenio, ¿no? Sabemos históricamente que la noche del 31 de diciembre del año 999, la noche de San Silvestre, hubo suicidios, las personas, las gentes se reunían en las iglesias porque pensaban que venía el fin del mundo, porque en cierta parte del Nuevo Testamento hay una frase que dice que 1000 años para el Señor, para Dios, es como un día y que un día es como 1000 años. De esa forma pensaban que en el año 1000 venía el fin del mundo y por eso sucedió lo que sucedió. Pero en cualquier caso yo pienso que no nos encontramos ahora mismo en una situación parecida, creo. Muy bien. Pedro, ¿tú crees que a raíz en la etapa que nos encontramos ya al final de este milenio, ¿tú crees que hay un cambio de espiritualidad en las personas? ¿Hay una mayor espiritualidad, por decirlo de otra manera? ¿O seguimos como una tabla llana sin cambiar en ese sentido? No, sí hay una espiritualidad que se ve que se está desarrollando, pero también no menos cierto que también hay un materialismo muy exacerbado que por una parte sabemos que el daño hace mucho ruido y se nota mucho, y que el bien es algo como mucho más callado y más subterráneo, pero que hace, digamos, de contrabalanza. Hay una espiritualidad que se está desarrollando muchísimo, pero también hay un materialismo y un capitalismo exagerado que nos está llevando a tomar distintas alternativas porque no nos hacen feliz. El capitalismo y este consumismo que hay nos hace muy infelices, y creo que nos estamos dando cuenta, afortunadamente. O sea, que estamos un poco rectificando al final, ¿o crees que la cosa lleva un camino casi ya inevitable? Bueno, yo no sé, las profecías del final del milenio a nivel de lo que es la religión cristiana, no sé, entran por San Malaquías, por Batigorre, por, no sé, Vicente Ferrer, por Nostradamus, y digamos a nivel de religión como iglesia parece ser que desaparece porque hay una bajada de valores o nacen unos valores nuevos, que también puede ser, ¿no? Pero la iglesia, como la conocemos, lo que nos predicen, digamos, nuestros padres de la iglesia y estos profetas que ha habido, es que esto antes o después va a terminar. Va a terminar, el mundo como está no puede seguir, tiene que haber un cambio. Que el cambio se está produciendo, no me cabe la menor duda, a pesar de nosotros, se está produciendo. Yo creo de todas formas que hay que desterrar la idea de un final rotundo y para siempre. De hecho, lo comentábamos esta tarde, lo comentaba con Pedro, en el Evangelio, Jesús de Nazaret habla de regeneración. Es decir, que no habla en sí de un final, sí el final de una época, de una etapa, y después una regeneración que dará lugar a una humanidad renacida. Muy bien. Entonces, José Antonio, sí, perdón. Sí, yo quisiera apuntar en ese sentido. Yo cada vez estoy más convencido de que cuando se habla en estos términos hay que centrarse en el concepto de final de los tiempos. Es decir, se acaba los tiempos, se acaba un ciclo que es inexorable, porque hay, digamos, un pensamiento universal, filosófico, de que nada en el universo está quieto, y si estuviera quieto, desgracia para nosotros. Es decir, todo es sometido, todo está sometido a cambio. Entonces, en ese sentido, yo me centraría en el tema del final de los tiempos, porque estamos asistiendo a un final de una era que incluso podemos protagonizar, en base a esas profecías de Nostradamus, como el final de un gobierno, de una zona geográfica del planeta, que se ubicaría en lo que es Europa, lo que estamos hablando ahora mismo,
pero que se correspondería con esos cambios de ciclos que ha habido a lo largo de la historia, y que en un momento determinado es sabido que hay imperios que suben y imperios que bajan. Entonces todo es de negativo, de positivo, en función de cómo nosotros lo veamos en un momento determinado. Todo está en continuo cambio, y yo destierro, en mi opinión, esa idea del fin del mundo, porque yo creo que Dios ha hecho este mundo y muchos otros mundos para que sigan evolucionando, para que se produzca algo como es la expansión de conciencia, que creo que debemos abordar esta noche, y para que la raza humana rectifique de esos errores y se produzca algo que es importante. Cuando nosotros nos vemos frente a la espada y la pared, automáticamente tenemos la capacidad, aunque a veces no nos la neguemos, de rectificar y de aprender de los errores. Sí, Pedro. Sí, yo quería apuntar una cosa, quizás lo contrapunto un poco con José Luis, de lo que decía. Yo creo que sí, en el mundo hay una cierta obsesión por el final de este milenio, ¿no? O de este tiempo que nos ha tocado vivir. Y el Mossad en Israel está totalmente en aviso, buscando a la gente que está yendo, sectas que están yendo allí, porque tienen verdaderos problemas. En Francia, el otro día, no sé si era Paco Rabanne, decía que él iba a cerrar sus tiendas en el verano, porque como iba a haber un eclipse total de sol, y Nostradamus decía, séptimo mes, año 1999, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es tan así, ni la gente no se lo cree, no. Hay unos movimientos bastante fuertes. Yo he estado en Israel no hace mucho tiempo, y te puedo decir que los servicios de seguridad de Israel están francamente preocupados, pero muy preocupados, porque hay mucha gente que está acudiendo allí. De todas formas, dejándonos al margen en el tema de las profecías, es verdad que nos estamos machacando el planeta. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, y en ese aspecto, si no damos un giro de 180 grados, pues no sé cuánto tiempo más, cuántos años más, cuántos siglos más va a durar nuestro planeta. ¿Qué opinas tú, José Luis, de esto? ¿Tú crees que la gente está por la labor de realmente dar ese giro de 180 grados, de cuidar más el medio ambiente, de volver un poco a toda la medicina tradicional? Evidentemente, ahí sí que siento que, pero posiblemente no tanto por el final del milenio, que es el año 2000. Sí, coincide, que no hay casualidades, evidentemente, pero hay una evolución. Creo que, como decía antes José Antonio, si es que ya estamos en el tercer milenio, ya llevamos viviendo necesidad de cambio, esta sensación de disconformidad, y no sabemos a veces disconformidad de qué, aunque sí podemos decir regímenes políticos, pero eso es solo la superficie. Hay una disconformidad interna de la que se están aprovechando muchos movimientos sectas, como decíais antes, dando alimento a esa inquietud que no se sabe cómo, y por eso se producen esas barbaridades que hemos oído hace algunos tiempos, de esas muertes en grupo y todo eso, pero que hay algo, se siente que hay algo, pero no tanto ligado al final de este año, en el diciembre de este año, como ya se está sintiendo y viviendo, y estoy seguro que en el 1 de enero no va a haber demasiados cambios profundos o reales, o está ya la inquietud, se está dando la evolución, y por eso sí que hay muchos cambios. La muestra la tenemos en los libros que están apareciendo. El de nuestro querido José Antonio, por ejemplo, es uno de los muchos ejemplos de que se está cociendo algo. Algunos saben qué, otros no, y creo que todo lo que no apunte hacia un cambio desde el individuo hacia afuera es un poco dudoso de positividad o de realidad. Yo entiendo que ese cambio, si no empieza por el individuo y va explayándose en el entorno, no va a tener resultados excesivamente positivos. Yo quiero decir una cosa. Perdón, un momento, Santiago. Sí, yo quería apuntar solamente que a mí, sinceramente, soy joven, pero me preocupa de verdad, me preocupa mucho la futura generación, es decir, los que ahora tienen 13, 14, 15 años. Yo soy joven, vuelvo a decir, pero me preocupa realmente, porque te encuentras con chavales, yo los he visto, de 13, 14 años tirados en el suelo, prácticamente con un coma etílico, y uno piensa, ese es el futuro que nos espera a esta sociedad. Me preocupa, sinceramente. José Antonio, ¿qué quieres apuntar? Sí, hay que destacar que hay muchos aspectos de la sociedad de la vida que nos asustan, que nos dan miedo, pero yo quiero decir una cosa clara. Efectivamente se están reproduciendo todo tipo de sectas de forma muy virulenta, muy peligrosa, mentalidades desquiciadas
gente que tiene miedo a un cambio como algo irracional. En un momento determinado la sociedad en algunos factores, en algunos aspectos está degenerando y nos produce la sensación de que esto se avecina a un colapso. Pero yo quiero decir claramente, para que todo el mundo se dé cuenta, la gente sabe de la alegría de tantas personas que en un momento determinado están despertando a un cambio de la humanidad, conscientes de que en un momento determinado se está produciendo eso que se llama el cambio de los paradigmas, que están retornando a la naturaleza porque precisamente están agobiados por el sistema de medicinas, por el sistema industrial, el trabajo excesivo, es decir, la pérdida de valores, incluso a veces la caída de las propias religiones. ¿Cuántas personas hay que están descubriendo ese valor de la naturaleza, de las medicinas alternativas, de un despertar de la conciencia, de decir, estamos aquí, no estamos solos en el universo, en el sentido de que todo lo que nos rodea forma parte de nosotros, hay un crecimiento espiritual? ¿Quién habla de eso? Porque, como decía Pedro, tú lo estabas diciendo, eso que parece malo, entre comillas, hay que tener, yo que sé, una idea mucho más expansiva y ver en un momento determinado que a veces lo malo nos puede hacer que recapacitemos y nos lleve hacia lo bueno, y lo bueno en un momento determinado, como estos movimientos que incluso pueden estar imbuidos de una fe, de una luz, de una gracia espiritual, y terminan convirtiéndose pues, en esto el martillo de herejes, o incluso en un momento determinado el martillo de la propia iglesia, o el martillo de los propios chavales que en un momento determinado caen en sus redes. Es decir, es valorar todos los aspectos. Yo pienso que esto que llamamos ahora pues el comienzo del despertar del tercer milenio, de la nueva era, está formando a muchas personas que en un momento determinado se están dando cuenta de decir, no soy el ser más poderoso de la creación, no puedo pisar todo lo que me rodea, pero a la vez soy algo grande. Hay un equilibrio de la naturaleza. Quería decir que la realidad es bastante tozuda, y aunque nosotros, bueno, creamos que todo va a cambiar y que todo va a ser como muy de rosas, la realidad nos dice que no es así. Me remito a la guerra que tenemos ahí muy cerquita y todo lo que ha llevado ahí en Yugoslavia, ¿no? Con Serbia y los kosovares y toda esta historia, ¿no? Bueno, independientemente de esto, vemos, hay un materialismo y un capitalismo que es exagerado. Te venden, pues ahora son las dioxinas, ¿no? Y las dioxinas, ahora después eran que estaban contaminadas las Coca-Colas. Es decir, todo vale. Con tal de hacer dinero, todo vale. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. En cuanto a, te decía antes de que el final de los tiempos, por lo menos en cuanto a los cristianos o a la religión cristiana, aquellas personas que sean creyentes, que no se crean solamente que este final o este anunciamiento que hay de un cambio que va a haber más o menos brusco, más o menos trágico, que no lo sé, evidentemente yo no lo sé. Recuerdo hablando con Carlos Chiclén, el peruano, hablando con él me dijo que a causa del efecto del niño que se produjo el año pasado, había una profecía dentro de la cultura andina, sí, en el que decía que cuando la llanura, no sé qué historia, que no sé cómo se llama esa llanura, que está altísima, la habéis cubierta de agua, el final del ciclo está cercano. Y cuando el efecto del niño se podía ir en barca por aquella altiplanicie, que es increíble, nadie lo recuerda, hacía miles de años que eso no se había llenado de agua. Lo cual quiere decir que no es nuestra religión, y estoy seguro que en la hindú, estoy seguro que en cualquiera de las religiones está más o menos profetizado, porque la verdad es una, nada más que hay una, por mucho que las religiones la quieran modificar a su antojo, y no puede ser así, ¿no? Pero la realidad es muy tozuda. Queremos cambiar el mundo, pero el mundo muy bien, la verdad, muy bien, no está. Sí, apuntar un poco lo que decía José Antonio Iniesta, y es que evidentemente cuando podemos llamarle toma de conciencia, se puede decir de muchas formas, cuando uno se da cuenta o toma conciencia de lo que es y de lo que realmente ha venido a hacer a este planeta, ahora estoy hablando desde el punto de vista espiritual, que es un ser, somos seres creados por Dios, el absoluto, el todo, para mí Dios, el Padre. La vida adquiere otro cariz, es diferente, las cosas se ven de otra manera muy diferente. Y yo bendigo el día en el que, pues bueno, vi la luz, a lo lejos pero la vi. Muy bien, vamos a cambiar un poquitín de tema, seguimos hablando de los movimientos que nos rodean hoy en día. Hay unos movimientos muy curiosos que seguro que habéis percibido. Yo creo que el tema de los curanderos, el tema de los videntes han existido siempre, pero no sé qué pasa últimamente, que hay un interés inusitado por estos temas, es decir, la gente ya no se guía por otra cosa nada más que por lo que dicen las cartas, lo que dicen las estrellas, o en lugar de ir al médico van al curandero. Es verdad que los curanderos han existido siempre y es verdad que han ejercido su papel correctamente, pero ¿no creéis vosotros que a raíz de ese gran movimiento que hay, pues como dice el refrán, al río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Algunos se han apuntado, se han agarrado al tren para aprovecharse de las circunstancias, José Luis? Mucho. Pues, como he dicho, es
por desgracia es así, pero lo ha habido siempre. Ahora hay más conciencia. Quizá esa toma de conciencia está viniendo un poco casi por fatalismo, o sea, porque se está viendo también que como se ha sacralizado la medicina oficial, todo lo que no era eso es como negado y perseguido, y en tiempos hemos sabido hasta quemado gente. Pues ahora no se quema, pero se condena de otras formas y se aleja y se crean problemas a personas. Entonces, es bueno, a mí me parece una señal de que siempre el pueblo, lo llano, tiene razón en el aspecto de que percibe. Me decía mi maestro en la medicina natural cuando yo lo estudiaba, él decía: tranquilos, va a costar que nos acepten y que entremos en la línea que todos quieren entrar, la línea no oficial, pero por lo menos aprobada por todos. No importa, lo importante es que la gente va a ir donde siente que se le atiende y donde siente que se le ayuda. Y siento que eso es la realidad. En mi trabajo, estoy en ese trabajo de la medicina natural, y siento cada día, tengo la suerte en los pacientes de recibir la alegría de los pacientes, la alegría, diríamos, de que vengan, no tanto porque vengan, sino porque te confirman y un poco ellos dicen, claro, es fácil siempre quejarse de lo contrario, pero no solo eso, sino porque quieren probar, quieren investigar, dicen: no estoy descontento de la otra medicina, me ha ayudado, en algunos aspectos no, pero quiero conocer otras cosas porque siento que puede haber otras cosas, y como fulanita me ha dicho esto, y la fulanita me ha dicho lo otro, y me he enterado que en tal sitio hay un señor tal, pues quiero probarlo. Eso me parece lo positivo. Quieren probar, están buscando, esa búsqueda está en todos los campos, y en la medicina, por supuesto. Bien, pero quizás hay algunos campos de estos que están despertando en el mundo que nos rodean. Estamos hablando de la medicina natural, me parece muy bien, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los curanderos? Es que yo creo que lo que decía antes, a ese tren se ha pegado gente que está estafando, que lo sabemos todos, que están sacando muchísimo dinero a la gente, y que en algunos casos hasta está poniendo en peligro la vida de esas personas, que a lo mejor pues se toman cualquier mejunje por ahí, cualquier preparado de hierbas, que a saber lo que es eso. Ahí está el problema, es decir, que esas personas que honradamente han aprendido una ciencia y que la están ejerciendo, se están viendo pues eclipsadas por esas otras que, exactamente, que lo que pretenden es sacar dinero a toda costa, y les importa lo que sea, pues que se curen o no se curen. ¿Qué peligro encierra que una persona en un momento dado, por ejemplo, o bien vaya a un curandero, o bien vaya a un vidente? ¿Hay algún peligro, o en cualquier caso, aunque no funcione el tema, no hay ningún peligro? ¿Qué pensáis vosotros? Sí, el peligro, dicho vulgarmente, es que te arruines. Yo conozco un caso en Madrid, en Radio Intercontinental de Madrid, cuando estaba dirigiendo un programa, no voy a dar nombres para evitar problemas, una señora que decía ser curandera, a otra señora que era su paciente, ciega de nacimiento, por una limpieza en su casa le cobró 100.000 pesetas. Y a mí eso me irrita mucho. Es decir, está bien que haya personas, bueno, pues que curen o que intenten ayudar a las personas con buena fe. Pero sí, lo que no se puede hacer es a una persona, en este Santiago, caso, encima ciega, y cobrarle 100.000 pesetas. Eso es un engaño, y eso es de denuncia, de verdad. Santiago, explica un poco lo que es una limpieza, porque a lo mejor algún telespectador está pensando en limpiar la casa con la fregona y demás. Pues sí, lleva razón. Una limpieza de energías, es decir, esta señora decía que su casa tenía muy malas energías, y bueno, pues con una serie de rituales, de quemar inciensos, que no digo que no funcionen, tampoco lo sé. En eso consiste una limpieza, ¿no? Pero vosotros creéis que al margen del problema económico que pueda suscitar en un momento dado la visita a una de estas personas, ¿puede haber algún otro problema, por ejemplo, a nivel psicológico? Sí. Yo quiero decir, llevo muchos años investigando el fenómeno del curanderismo, y realmente me he encontrado con los curanderos tradicionales que realmente no solo nos hacen daño, porque no tienen un medio para hacer daño, porque lo más que pueden recomendar alguna hierba, que es la que tomamos todos en cualquier momento, la hierba del campo de toda la vida, de la receta de la abuela, y en un momento determinado la imposición de manos
que el único problema que puede tener es que no tenga ninguna energía y de que eso no sea válido, ¿no? Entonces yo me he encontrado con gente muy sana, pero realmente se están incorporando, como tú dices, a ese carro otros curanderos que con ese tipo de imposición de manos, esas hierbas, no harían tampoco, digamos, un daño. El problema lo veo en estos aspectos psíquicos en un momento determinado, que hay personas que hacen limpieza, te van a hacer una limpieza de chakras, como si fueras con el coche al taller, o en un momento determinado quieren ver tu vida anterior en la época egipcia, como portero del faraón Ramsés II, por ejemplo, o 20.000 historias, ¿no?, que tienes el espíritu, y tienes el espíritu aunque no lo tengan, ¿no? Ahí sí se está aprovechando mucha gente. Y yo creo, y le diría a todo el público, a toda la gente que nos está viendo, que tienen que tener un criterio selectivo en la vida como cualquier cosa. Yo puedo tener y debo tener un criterio selectivo ante un médico. No todos los médicos son dioses y algunos no llegan a ser ni médicos. Por lo tanto, no todos los curanderos son curanderos. Pero cuando voy a un taller, también tengo que medir en un momento determinado las posibilidades de decir que no vamos a pensar que se está produciendo un riesgo enorme, que cada vez que veo una cosa, es decir, yo en los aspectos psíquicos, esos son más complejos, de esas energías, esa historia, porque no hay realmente mucha gente capacitada. Yo lo que sí me he movido, por ejemplo, que he estudiado, son los curanderos del pueblo que no quieren publicidad, que luego no cobran y lo que te hacen... Exactamente. Pero claro, a este nivel de la nueva era se están metiendo en el carro de todo, pero luego es que se meten filósofos que no son filósofos, psicólogos que no son psicólogos, naturópatas que en un momento determinado pueden decir que son con diplomas, no como aquí este hombre, que es un estupendo profesional, pero no hay por eso meter en un terreno que cuando alguien vaya a tocar un tema como una energía, algo aparentemente pues como muy abstracto, muy amplio como la energía, pues pensar que un curandero es lo mismo que un naturópata y luego que el que te pone las agujas es lo mismo que el que pasa por la varilla buscándote agua. Dice, no, yo me niego a ese cajón desastre, que no todo el Montes Orégano, ni tampoco tiene por qué serlo, ¿eh? Sí, pero ¿podéis dar alguna recomendación? Es decir, algún detalle que te haga pensar, bueno, pues esta persona mejor dejarla al margen. Hay una cosa, Rafa, que viene en el Evangelio y está dicha por Jesús de Nazaret. Para mí Jesús de Nazaret es Dios. Y dice, lo que gratis recibís, dadlo gratis. Es un don que recibís directamente del Padre. Si lo recibís del Padre gratuitamente debéis darlo. No veo mal que se pida la voluntad. No lo veo mal. Porque al fin y al cabo, esa persona, yo también he hecho mis pinos en cuestión de imponer manos de vez en cuando, de alguna forma te desgasta mucho energéticamente. Es cierto, desgasta. Que se cobre la voluntad me parece correcto y justo. Ahora, hacer de eso un negocio me parece aberrante, sencillamente. Yo apoyaría ese criterio. Cuando la gente en un momento determinado te pone tarifa, poca o mucha, peligro. Es decir, yo comprendo y acepto y pienso que es normal que una persona en un momento determinado diga, pues mira lo que me quieres dar. Porque entre otras cosas todos tenemos estómago, todos comemos todos los días y tenemos hijos. Entonces, a veces que cuando dicen, no, es que este hombre cobra, pues no, pues yo creo que no se alimenta de prana, como decían los hindúes, ¿no? Que se alimentan de... No, se alimenta de bocadillo, de lo que sea, ¿no? Entonces, en un momento determinado, si se está dedicando su tiempo para servir a los demás, que hay que entenderlo como un servicio, como un bombero, como un policía, es decir, es una persona que dedica un tiempo para servir a la sociedad. Pues en un momento determinado incluso unas cantidades simbólicas. Pero cuando empieza el tema lucrativo, de te voy a hacer una limpieza, te voy a quitar el espíritu que tienes aquí en la ventanica, no, todas esas historias, malo, ¿eh? Porque en un momento determinado lo que están creando no solo es una dependencia de bolsillo, y luego voy a decir también, tener un criterio selectivo, porque se crea una dependencia psicológica. Si no tienes el espíritu en tu casa, terminas teniéndolo porque el gurú de turno y la medium de turno lo dice. Pero claro, para que te haga la limpieza y el progresivo tratamiento del espíritu en cuestión, pues se necesita darle al talonario. Peligro, yo peligro. creo que eso de las dependencias es básico. Para mí es el punto clave, porque de esa dependencia psicológica luego se empiezan a crear un inicio de secta y termina convirtiendo sectarios. Y hoy día hay muchísimas sectas, créanlo, y se empieza con verdaderas bobadas, haciendo ouija, haciendo cualquier tontería, y terminan entrando y creyendo aquel como si fuera el santón o la reencarnación de Jesús. Y siempre pasa lo mismo, y curiosamente, da muy buen efecto o se produce un efecto fenomenal, porque siempre tienen éxito. Por lo menos a corto plazo, a largo plazo evidentemente no, pero a corto plazo puede hacer mucho daño a personas. Conozco un caso en Madrid de una... A mí es que me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia cuando veo la televisión o en prensa, en revistas, curandero, sanador espiritual, exorcista, espiritista, medium, parapsicólogo. Me hace muchísima gracia. Sí. Eso es prostituir la parapsicología, que es una ciencia. Y que está reconocida como ciencia desde el año 1969
si no lo saben nuestros telespectadores, en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es una asociación muy rigurosa y que no admite cualquier disciplina, la parapsicología es una ciencia. Y como ya sabéis todos, los fenómenos paranormales han sido investigados en laboratorio, desde RAIN, desde la Sociedad Psíquica de Londres, finales de siglo. Es decir, absurdo, absurdo. Bien, pues seguimos. Hay un tema que es importante, un tema que yo creo que todo el mundo más o menos habrá oído hablar alguna vez, aquí precisamente en la comarca de Ellín, y esta pregunta tiene que ser forzosamente para nuestro amigo José Antonio, y es el tema de los ovnis. Es verdad que Ellín o la comarca de Ellín es un lugar especial dentro de la geografía española en cuanto al número de avistamientos y a la calidad de esos avistamientos. Sí, primero tengo que hacer una matización, y es que a mí me molesta realmente cuando la gente, con un nivel de conocimiento en un momento determinado, pues escaso respecto a estos temas que son muy amplios, pues lo mete todo en un cajón desastre, ¿no? En el sentido de que, bueno, cada cosa tiene su apartado, y en el tema de ovnis, vamos a hablar del tema de ovnis. Cuando hablamos de ovnis estamos hablando con una disciplina de investigación tan seria como la de un parapsicólogo, es decir, con unas mediciones, con unos documentos, con unos cálculos estadísticos. Estamos hablando de objetos volantes no identificados, de tal forma que en un momento determinado no estamos hablando de cuál es el origen de eso. Entonces, en un momento determinado puede llegar un testigo que te haga una descripción de lo que supone que es un ovni, lo que es una luz o lo que es incluso una nave discoidal, porque ya la ha tenido y él afirma que es eso, ¿no? Entonces, nunca voy a dar una información yo o una opinión en el sentido de qué es lo que hay detrás del fenómeno ovni, pero que nadie me puede negar a mí como investigador, porque lo he afirmado y voy a responderte, nadie puede negar la cantidad tan enorme de avistamientos ovnis porque se están produciendo. Y alguien puede decir, bueno, pero esos ovnis en un momento determinado, como no son identificados, pueden ser cualquier cosa, como algunos comentarios de sesudos, entre comillas, investigadores que utilizan cualquier epíteto. Como Manuel Toaria, bueno, le tengo mucho afecto. No hace falta citar, pero hay momentos que hay personas que se llaman científicos y son ignorantes, porque un científico lo primero que tiene que buscar, tú lo sabes, Santiago, es la verdad, pese a quien pese y pase por donde pase. Entonces, respondiendo en ese aspecto, lo he dicho muchas veces y de hecho, bueno, pues tiene que ser importante el suceso cuando revistas de ámbito nacional, como Año Cero, pues se han hecho eco de estas informaciones con mis reportajes, con mis informaciones, como la revista Enigma, como otro medio de comunicación. Ellín ahora mismo es uno de los enclaves con más avistamientos ovni de toda España y está en igualdad de condiciones como cualquiera de los lugares del planeta. Aquí es impresionante la cantidad de testimonios que yo recibo todos los días que escapan a toda probabilidad. En un momento determinado a veces puede haber sugestiones, malas interpretaciones, pero cuando te describen desde niños en un momento determinado el comportamiento errático de un ovni, diciendo, bueno, parece que iba borracho, ¿no? O un zumbido sin saber lo que es, cuando te describen, ya empieza, el proceso está evolucionando, y a mí me describen personas muy serias que yo en un momento determinado nunca voy a decir, salvo las personas que quieren revelar su identidad. Si yo me pusiera a decir personas muy sesudas de esta ciudad, con cargos políticos, funcionarios, profesiones liberales, intelectuales, que se han encontrado, pues desde lo que describen, y han sido perseguidos incluso, como naves discoidales, como en un momento determinado esas esferas de luz. Es decir, yo no me voy a decantar por una hipótesis que confirme lo que hay detrás, pero sí es verdad que algo muy extraño está ocurriendo en Ellín. No termino de saber por qué, a veces no se pueden revelar todas las informaciones, pero sí es verdad que los medios de comunicación a nivel nacional, Santiago los conoce, más importantes de España, se han hecho eco ya de estas informaciones. Sí, sí. Aquí están viniendo ufólogos de talla nacional e internacional y nadie sabe que están pasando por aquí. Y en un momento determinado, yo solamente puedo decir como dato objetivo que he investigado pues más de 100 casos distintos, que se dice pronto, y tú sabes que pues en ufología en un momento determinado se pueden entrevistar a muchos testigos, pero de unos casos en concreto. Pero no hace falta salir de aquí de Ellín para darse cuenta de que algo extraño está ocurriendo. Lo importante y lo asombroso sería saber qué es lo que hay detrás de todo eso. Voy a ser muy escueto, quería decir una cosa. Como decía Hawkins, todavía no se han encontrado turistas del tiempo. Es decir, yo soy un poco escéptico con eso. Ahora bien, puede ocurrir dos cosas. Lo que se dice siempre, que nuestra tecnología está tan atrasada que no podemos distinguir ni valorar incluso a los mensajes que quizás nos están dando. U otra, que nuestra evolución espiritual sea todavía tan baja que estos seres o estas luces que aparecen no se pueden comunicar con nosotros. Pero por defecto nuestro. Por lo demás, ya si algún día se habla monográfico sobre ovnis, ya hablaríamos más tranquilo. Muy bien.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte publicitario. Les voy a recordar que pueden llamar a nuestra emisora en el último cuarto de hora del programa, ya avisaré cuándo, y bueno, pueden opinar, pueden preguntar a nuestros invitados, pues cualquier cosa relacionada con los temas que estamos tratando. Hasta dentro de unos segundos. Okay. Creo que, por ejemplo, en el caso de los fantasmas, las casas encantadas, incluso con las nuevas tecnologías, las psicofonías y las psicoimágenes, pues es un interés que realmente creo que todo el mundo hoy en día conoce estas palabras tan raras como el Potterhead, el que más o el que menos, o por lo menos lo ha visto en televisión. Yo quería preguntaros a vosotros, sobre todo a Santiago, que yo sé que ha estudiado estos temas más que ninguno de los que estamos aquí, ¿por qué se producen esas grabaciones tan extraordinarias, por ejemplo, enfocando la cámara de televisión en el aparato receptor de televisión, o por ejemplo con una grabadora? ¿De dónde vienen esas voces? Esa es la eterna pregunta. Que hay investigadores, como tenemos por ejemplo el caso de Sinesio Darnell, que lleva muchísimos años a la cabeza de las investigaciones en cuanto a transcomunicación, psicoimágenes y psicofonías, aunque hay que recordar que el pionero fue Germán de Argumosa en el año 1971, cuando introdujo en España el fenómeno de las psicofonías. Si me preguntas quién se manifiesta a través de esas voces, quién se manifiesta a través de esas imágenes en el televisor, a través de las psicoimágenes, te cito lo que se llama, dentro del argot de la parapsicología, la hipótesis trascendental, que dice así: como no puede haber efecto sin causa, es un planteamiento lógico formal desde el punto de vista filosófico, la causa forzosamente tiene que encontrarse en otro nivel distinto de este, puesto que aquí no se encuentra. Es decir, buscamos aquí el origen de las voces, en el caso de las psicofonías. Al no encontrarlo, como no puede haber efecto sin causa, tiene que estar la fuerza en otro nivel diferente de este. Ahora bien, ¿cuál es ese nivel? ¿Son realidades paralelas o es lo que nosotros conocemos como el más allá? Es decir, el mundo espiritual, donde vamos a ir una vez que muramos. Yo pienso y me inclino a pensar, definitivamente, después de aproximadamente 10 años de experiencia, tengo psicofonías bastantes hechas por mí, que son realmente seres fallecidos. Yo tengo voces de personas, no voy a decir quién, personas fallecidas, tengo algunas grabaciones en psicofonía. Y para mí, pues la hipótesis trascendental es la acertada. Bien, le vamos a preguntar a José Luis, que está aquí un rato calladito. José Luis, ¿tú podrías explicar qué es un fantasma? ¿Tú crees que es la manifestación del espíritu de una persona ya fallecida? ¿Es una visión de la persona que dice ver un fantasma? ¿Realmente existen los fantasmas? ¿Qué explicación le das tú a ese fenómeno? No soy experto en estos temas a nivel erudito como aquí los acompañantes,
Pero se puede. tengo mi, o sea, no mi propia teoría, he tenido algunas vivencias y por trabajo y personas con las que convivo y que ahí tienen algunos dones o capacidades, entramos en un mundo, o sea, de hablar de un mundo en que no sé si entra la creencia o la evidencia o todo junto, pero yo tranquilamente, o sea, yo tengo que afirmar y siento, quizá yo me atrevo a decir que es por sentimiento, entendiendo como sentimiento, algo que yo lo siento porque he vivido y he sentido personas y cosas, es una realidad para mí tan real como esta que nosotros tocamos. Lo que pasa que es a otro nivel de vibración. Y quizá aquí, si hablamos un momento, no sé si iba a entrar aquí el tema de las energías. Nosotros somos una energía con una vibración un poco densa, tan densa que se hace materia, pero hay otras vibraciones y para entender, no sé si puede servir el ejemplo de, tenemos una cosa tan sencilla como o el mando de la televisión o el botón de la emisora, que girando 1 milímetro el botón de la emisora captamos una onda que está en un sitio, si giramos otro poco más en otro sitio, viene de otra zona. ¿Qué es eso? ¿Eso es magia o qué? No, es que hay una serie de vibraciones con unas longitudes o una vibración más o menos que nos llegan. Pues yo pongo este tema de las psicofonías y de los fantasmas o espíritus, o llamémoslo como queramos, en esa línea de, si sirve el ejemplo, decimos que los perros oyen unos ruidos, que nosotros no oímos, o las abejas emiten una serie de sonidos que no oímos y los oyen los suyos. Yo diría que está en esta línea, una serie de vibraciones a otro nivel que no es el habitual y que quizá no se oye solo con este oído, sino que se necesita quizá una sensibilidad a esa otra dimensión, a esa otra vibración. Dejo así este tema. Quería decir brevemente una cosa, y es que se habla de fantasmas, son dos fenómenos, los fantasmas es una cosa, los espectros son otra. En otro programa, si tenemos la oportunidad, entraremos en ello. Sí, les recordamos que este programa es un pequeño resumen de lo que van a ser los programas posteriores, por lo tanto, a lo mejor a alguno le puede extrañar si se ha incorporado tarde que estemos tratando tantos temas y que no profundicemos en ninguno. Pues esa es la explicación. Sí. Lo que quería decir, Rafa, es que hablamos de fantasmas. Hablamos de fantasmas, José Luis, yo creo que lo ha explicado magistralmente desde el punto de vista personal. Pero señores, los fantasmas se han fotografiado. Es decir, cuando una persona, fíjate, en la radio pues hemos escuchado cientos de casos de personas que dicen haber visto a un ser que ha fallecido. Se puede pensar desde el punto de vista psiquiátrico, como hipótesis, los psiquiatras dicen que es una alucinación de la persona. Pero una cámara de fotos no puede tener una alucinación. Y una cámara de vídeo, porque también se han filmado en vídeo, no puede alucinar. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno paranormal, que es una fantasmogénesis, una aparición, en pocas palabras, y tenemos la prueba tangible, la foto. Hay muchas, muchísimas. Y el que no quiera verlas es porque no está informado o porque no quiere, no lo sé. José Antonio, ¿por qué crees tú que la ciencia a veces se niega a aceptar estas evidencias? Es decir, sí, el hecho de que no se pueda explicar fehacientemente cuál es el origen de una de estas manifestaciones no es motivo para negarla cuando las pruebas están sobre la mesa. Descartando las trucadas. Claro, los fraudes, por porque supuesto. Nuestros espectadores pueden decir, bueno, es que hay muchas trucadas, claro. Pero hoy en día con la tecnología que hay, cogemos una fotografía y enseguida sabemos si ha sido trucada o no. Yo me he quedado asombrado realmente de que la ciencia en un momento determinado no puede explicar algo que es tan palpable para muchísimas personas, ¿no? Y entiendo también porque se guía por unos baremos, ¿no?, de tecnología, en el sentido de que quiere, como el que quiere coger con la mano el agua, y el agua en un momento determinado no se coge apretando con la mano, a veces se deja así la mano y se queda el agua. Entonces yo entiendo que realmente los científicos se tengan que guiar por unas hipótesis que no se han demostrado, pero yo me atrevería a decir que la ciencia cada vez se va acercando más a desvelar
no solo el origen de estos fenómenos paranormales, sino incluso que llega a coincidir en sus afirmaciones con lo que los místicos de tiempos inmemoriales, cuando no existían los ordenadores ni los equipos técnicos, estaban preconizando. Entonces yo quisiera poner como una metáfora, un ejemplo, en el sentido de, bueno, llevo muchos años viendo tantas historias, hablando con tanta gente, que a mí me parece una cosa ya luego trivial de que la gente se plantee si esto existe o no. Yo entiendo que en un momento determinado se quieran encontrar las pruebas, pero de que hay una realidad omnisciente en el universo y de que hay fenómenos que nos desbordan, eso está tan claro como el día que vivimos. Como que estamos aquí sentados. Y yo solamente quería, perdona, un ejemplo en el sentido de decir, algo que parece tan complejo, tan profundo, en un momento determinado se me va a permitir que diga que puede ser tremendamente fácil. Es como una inmensa morada en la que en un momento determinado existen muchísimas habitaciones, son niveles de conciencia, niveles de energía, que realmente uno, si no se mueve de la habitación, y realmente no nos es dado movernos con mucha facilidad, pues no sabemos que existen otras habitaciones. Pero en un momento determinado, por X circunstancias, que eso es muy complejo, ya eso sería para un programa para hablar largo y tendido, en un momento determinado, quieran los vecinos de la otra habitación, queramos nosotros o quiera Dios, en un momento determinado se abre una puerta y nos encontramos con otra realidad. Pero no porque en un momento determinado no se abra esa puerta, esa realidad no existe. Existen muchas realidades, no una. José Luis, ¿querías tú decir algo? Procurando ser breve, se ha tocado el tema de poltergeist, y el poltergeist es una manifestación que se produce en una casa o en un sitio, son movimientos que no se pueden explicar, o voces, caídas de cuadros, cosas raras, cosas extrañas, sí, que no tienen una explicación científica, ¿no? Bien, yo sí que puedo decir que eso es un hecho, lo viví yo hace como unos 25 años en Madrid, tuve la ocasión de ver aquello era alucinante, era increíble. Ahora bien, a lo que me refiero es encender, apagar luces, la mesa que se levantaba y se iba al techo, se quedó pegada en el techo, hubo heridos en aquella casa, aquello fue realmente impresionante. Es decir, constato de que efectivamente eso existe. ¿Por qué existe? Eso ya no lo sé, pero que esas fuerzas están ahí, seguro. Y para terminar, yo creo que conforme avance la ciencia nos irán ocurriendo cosas nuevas. Esto no se va a parar, porque hay muchos niveles de conciencia. ¿Y para qué es esto? Me preguntaría yo, ¿para qué puede servir todas estas manifestaciones? A mí me caben dos. Una, o bien para ayudarnos y despertarnos a decirnos, oye, hay otra realidad. Y otra también, quizás un poco negativa, pero que también, y es, también nos pueden confundir. Y ahí en esa dualidad está un poquito la madre para mí de todas estas cosas. ¿Te refieres, Pedro, a entidades o espíritus? Claro, burlones o negativos que tienden a confundirte, claro. A que sigas ese camino de experiencias estas raras, ¿no? Yo simplemente, como se nombra mucho la ciencia, yo simplemente apuntar que, a mi modo de entender o de sentir, que la ciencia, por favor, no es la tabla de medir las realidades que existen en este mundo, por favor. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Eso es importante. La ciencia es una visión de las cosas, pero hay otras visiones. Nada más. Dos palabras, pero me parece muy importante y algún día me gustaría que Santiago hablara de eso, él lo sabe perfectamente, y es que hay una cosa que no quiero que se quede en el tintero. La ciencia en muchísimas ocasiones que está abordando una investigación ha encontrado respuesta, ha encontrado una fórmula, una estructura geométrica, un proceso en base a aparentes casualidades o fenómenos insospechados. Eso también se sabe, lo saben los investigadores, lo saben los científicos, lo sabemos los investigadores, eso que se llama el ángel de biblioteca o en un momento determinado, que hay algo que es curioso, pero incluso está velando para que la ciencia avance. Y Santiago lo sabe perfectamente que en el proceso de esta investigación de psicoimágenes, de psicofonías, se ha conseguido establecer contacto con esas supuestas entidades, digo supuestas en el sentido de que ser también objetivo, y Santiago también sabe, cuando ha dicho de que los documentos son documentos, hay veces que la mente puede impresionar películas fotográficas, lo sabemos, que hay que ser claro. Pero bueno, tú sabes, Santiago, perfectamente que muchas veces hay grandes científicos que han sido guiados por estas supuestas entidades. Sí, sí. Vamos a ver, lo que decía José Luis, muy concreto otra vez. La ciencia sirve para hacer cosas aquí, en ese espacio de dimensión, ¿no? Hace un avión para que vuele y sea seguro, punto. Pero hay otras realidades, eso está así de claro. Si no hubiera ciencia, no se podría hacer ese avión para que volara, eso está clarísimo. Ahora bien, no es menos cierto que se han hecho en cámaras iconocoicas, se llaman, ¿no? Algo así. Anecoicas, se hacen psicofonías, lo cual es increíble, físicamente es imposible. Ahí no puede entrar sonido alguno. Ninguno, ni electromagnético ni de ninguna clase. Sin embargo,
Señores, Y se hacen psicofonías dentro. Bueno, perdonad un momento, Sí. a partir de ahora ustedes que están en sus casas, si quieren participar en estos temas que estamos tratando, quieren preguntar a nuestros invitados, pues ya lo saben, pueden marcar el 967, el 30 70 33 y daremos en directo paso a su llamada y consultar por lo que ustedes quieran. Bien, hay una cosa que yo quería preguntar. Sabemos todos que el cerebro humano se aprovecha solamente en un 10%. ¿Qué posibilidad puede existir de que estos fenómenos de los cuales estamos hablando sean producidos por el mismo hombre y no lo sepamos y estemos atribuyendo pues esa autoridad a otras entidades? ¿Hay alguna posibilidad? A lo mejor no todos los fenómenos, pero ¿hay algún fenómeno, por ejemplo, como los poltergeist? Porque sé de casos donde los poltergeist, y eso Santiago seguro que no lo puede confirmar, han sido producidos por las mismas personas. Bueno, ahí, por ejemplo, en el fenómeno poltergeist lo que ocurre es lo siguiente. Hay dos hipótesis desde el punto de vista de la parapsicología científica que se pueden manejar. El poltergeist, hablando de una forma un poco erudita, que no me gusta nada, pero bueno, para que nuestros espectadores estén bien informados lo decimos, el poltergeist se traduce como telecinesis recurrente espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Pues caben dos opciones. Una, que la persona que tú mencionas actúe como foco, es decir, que sea una persona la que provoca el fenómeno. Pero hay otra hipótesis, que es que actúe como catalizadora, es decir, que el fenómeno no sucede si la persona en cuestión no se encuentra en el lugar de los hechos. En este caso sería un catalizador, no un foco. Voy a contar brevemente una experiencia al hilo de la pregunta que hacías. El distinguido profesor Germán de Argumosa, en unas jornadas en París, me parece que fue, estaba el conde de Mancini, también conocido dentro de la fenomenología paranormal, e hicieron un experimento para ver hasta qué punto un dotado, psicocinéticamente hablando, es decir, a través de psicocinesis, que eso también hay mucho que hablar, es decir, si la mente realmente puede mover un objeto, le conectaron unos electrodos en distintas partes del cerebro y después de 2 largas horas, aquel tren eléctrico se desplazó un poquitín, muy poco. Le preguntó Germán de Argumosa al conde de Mancini, ¿cuántas veces se ha tenido que amplificar la potencia? Y le dijo, 800.000 veces. Eso es un experimento científico que ocurrió. Es decir, si realmente la mente de una persona es capaz de mover un objeto y hay que amplificarlo 800.000 veces, evidentemente tenemos casos como por ejemplo en Rosenheim, en Holanda, en un bufete de abogados, en el que, con testigos, en el que un archivador de más de 100 kilos deambuló por la habitación de un lado a otro. Nos encontramos con fenómenos que, en mi opinión, en mi modesta opinión, no proceden del inconsciente de la persona. Telepatía, clarividencia, precognición, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero que la persona tenga la capacidad de mover pues, un televisor o un mueble, no lo creo. En el caso que yo te contaba, que me había ocurrido en Madrid, se daba este segundo caso. Es decir, había una chica que era la medium y que catalizaba toda la energía. ¿De dónde salía esa energía? No lo sé. Pero era la medium. Se quitó a la medium aquella y nunca ocurría nada. Volvía a la medium aquella y se montaba allí la marimorena que dicen aquí allí. Bien, pues estamos llegando al final del programa. Aún vamos a hablar un poquito sobre el tema de las energías, porque yo creo que es un tema interesante, porque hoy en día pues se oye mucho el tema de las energías positivas, las energías negativas, que si hay personas que chupan energías positivas, que si otras las chupan negativas. ¿Podéis hablar un poco del tema de las energías? ¿Existen esas energías realmente? ¿Pueden perjudicar o beneficiar a las personas que se expongan a ellas? ¿Qué pensáis sobre este tipo de energías? ¿Se pueden medir como energías que se dicen que son? José Luis, me parece que tú en este tema... Ya he comentado antes que hemos hablado de la energía un poco como vibración. Yo parto quizá meto mucho la palabra sentimiento, pero es que yo puedo hablar de lo que siento y de lo que experimento, de lo demás es teoría. Es muy bonita esa palabra. Todo lo que otro es teoría, yo siento que son vibraciones. Y todos, o sea, yo me siento energía, somos energía. No es que exista la energía, es que somos energía.
y desde el momento en que somos energía, todo es posible. Para mí me cabe todo ahí. Todos estos fenómenos de los que hablamos, para mí son posibles desde el momento en que somos energía, en que estamos en un medio energético, en que podemos comunicarnos con otras energías que no conocemos con nuestros medios, pero están ahí. Somos energía y según las capacidades de desarrollar nuestras energías, estamos en un nivel, estamos en otro, podemos captar unos, podemos ayudar energéticamente. Este campo de la energía es, para hablar mucho, yo solo esto, somos energía, todos somos energía, todos, por esto es un atrevimiento, pero todos nos podemos curar, todos podemos ayudar, es cuestión de despertar, quizás sea la palabra que tiene que ver mucho con la energía. Totalmente de acuerdo. Bien, parece ser que tenemos una llamada esta noche, vamos a ver, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su nombre, por favor? Sí, me llamo Enrique. Enrique, ¿qué querías consultar? Creo que todos me conocéis. Ah, sí, por supuesto que sí. Sí, creo que os estáis yendo por la rama mucho, ¿no? Y que me estáis dejando, pues, como decía Iniesta Villanueva, pues entrar más en la conciencia de la nueva era. Sí, bueno, pero... Sí, en cuanto a la nueva era, pues yo creo que la nueva era pues ha existido de siempre. Porque si coges literatura o libros sobre místicos cristianos del desierto en Egipto, coges, por ejemplo, informaciones budistas o hinduistas de hace 2000 o 3000 años, pues la búsqueda de la nueva era, que es una nueva era interior, pues siempre ha existido. Siempre ha existido. Yo creo que desde que somos seres humanos y tenemos una nueva conciencia, ¿no? Como seres humanos. O sea, que tú opinas que ese movimiento que parece resurgir ahora, no resurge ahora, sino que está existiendo desde hace cientos de años, ¿no es así? Sí, pero este movimiento está provocado por un marketing, a la conciencia. Simplemente es un marketing provocado por los famosos norteamericanos en California, que vienen de ahí, de la época hippie, de hace ya casi 30 años. Muy bien, Pero Enrique. que se está totalmente descafeinando, porque métodos, enseñanzas, técnicas, están todas enfocadas indudablemente pues a un marketing y sobre todo a un público especial, no a todo el mundo. Bien, Enrique, pues muchísimas gracias por tus comentarios. Vamos a ver si nuestros invitados quieren hacer algún comentario al respecto. Sí. Yo creo que Enrique sí lo que está diciendo, por supuesto que tiene razón en el sentido de que responde un marketing, pero yo pienso que no todo es así y efectivamente yo le doy la razón cuando dice que cuando hablamos de la nueva era, la era nueva es tan antigua como la humanidad, hay un despertar desde el comienzo, somos seres que en un momento determinado queremos abandonar ese estado de primates para pasar a algo que se acerca mucho a la divinidad y que creo que al final lo vamos a alcanzar aunque sea a costa de miles y miles de años. Pero yo pienso que incluso, aunque esté envuelto esto en un marketing, bendito sea Dios, en un momento determinado hay un movimiento que tampoco hay que definir como la nueva era, porque la nueva era sí se asocia mucho con New Way, con lo americano, y con una serie de técnicas y terapias que nos las venden como nos venden la Coca-Cola, y a veces, por desgracia, como ahora, en muy mal estado, ¿no? Pero no todo es así, hay gente en todos los lugares solamente en Bélgica. Sí, bueno, Solamente en sí, Bélgica. pero que nos llega también, podemos... No, Y eso hay como cualquier cosa, es decir, bueno, efectivamente hay una colonización de América, pero tampoco creo que hay que limitarlo eso. Hay un movimiento muy importante que está resurgiendo, no tenemos tiempo, yo lo dejaremos para otro programa. Yo diría pero había... un sí. apunte nada más, que es posible que tenga razón, pero que quizás por esa... Yo creo que se han pasado los americanos, ese marketing se han pasado, y la gente le ha hecho reflexionar y decir, por ahí no vamos a ningún sitio, no tenemos una salida que me llene a mí por dentro espiritualmente, yo no evoluciono con todo ese consumismo, es decir, de alguna forma no hay mal que por bien no venga, nos han querido meter tanta cosa por los ojos que hay mucha gente que ha salido rebotada, y eso en definitiva es bueno. Hemos pagado un precio, por supuesto, pero es bueno. Pero mira, en definitiva. defensa de los americanos... y no Pero en un momento, Enrique, no sé si sigues ahí. No, hay otra llamada. Bien, pues vamos a terminar de responder a Enrique y damos paso a otra llamada. ¿Queréis? Sí, no, simplemente decir que a mí una de las cosas, es una chorrada, así dicho vulgarmente, pero una de las cosas que más, no sé, no me gustan de la nueva era es que dicen que cada uno de nosotros somos Dios en potencia. Yo en eso no creo. Bueno, vamos con la siguiente llamada. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, por favor, ¿me dice su nombre? Preferiría que no. Bueno, pues, ¿algún No, seudónimo, no. algo para dirigirnos a ti? Como sea. Pepa, Pepa. venga, Pepa. Pepa, vamos a ver, Pepa, buenas noches, venga. Mira, quería haceros una pregunta, a ver si alguno de vosotros
Vamos a ver, por favor, ¿puedes levantar un poquitín el volumen? No te escuchamos Quería bien. haceros una pregunta, para ver si alguno de vosotros sabéis lo que significa. Adelante. Mira, es que una vez hice lo de la Ouija, pero hace ya 8 años. Y le hicimos una pregunta, bueno, salía lo que fuera, salió, ¿no? Y nos indicó la palabra, bueno, no era palabra, era G9. Y no tengo ni idea de lo que puede ser, y creo que vosotros lo sabéis alguno. Bueno, pues no sé yo, Pepa, por decirlo de alguna manera, si van a saber contestar a esa pregunta. Vamos a ver, no sé si habéis escuchado bien, parece ser que practicaron la Ouija en una ocasión y como respuesta obtuvieron la palabra G9. ¿Os dice a vosotros algo de eso? Hombre, está el grupo de los 8 más Rusia. Bueno, tomar la broma, está el grupo de los 8 más 9 y yo no quiero ser catastrofista porque no me gusta de luego la guerra, pero qué duda cabe de que después de un conflicto en los Balcanes siempre luego ha habido una guerra mundial. Ojalá y esta tercera vez no se hayamos aprendido la lección. No lo sé, pero el G9 podría ser, el G8 más Rusia, podría ser. Y en cualquier caso, ahora hablando de la Ouija, aunque sea un momento de pasada, cuidado con estos juegos, porque estamos jugando, entre comillas, con una serie de energías o de niveles, o llamémoslo como quiera, que si no se conocen un poquito las reglas o las precauciones que hay que tomar, es que hay niñas con 9 o 10 años que te llegan del colegio diciendo que han hecho Ouija. Pero claro, Pedro, eso, ¿la culpa quién la tiene? Yo no lo sé. Los americanos. No, la culpa la tiene Borrás. Claro, porque lo venden en el Corte Inglés, perdón por la publicidad, como juego de mesa. Sí. Es una Es decir, barbaridad. ¿cómo pueden vender un juego que no es un juego, que es muy serio, como ha dicho Pedro, como juego de mesa? Bien, realmente el tema Es de una la Ouija barbaridad. es un tema que me gustaría tratar en este programa en semanas posteriores, pues esto que implica mucho riesgo y que desde luego el mal dicho juego de la Ouija realmente no es un juego. No sé si queréis comentar alguna cosa antes de... No tenemos ninguna llamada ahora mismo, pues quizás antes de pasar a la experiencia de la próxima semana, ¿queréis comentar algo para cerrar? Hay muchas cosas que Yo, podríamos bueno, haber Para dicho. cerrar solamente, luego Para ya cerrar. tendremos ocasión. A ver, Cierra. José Antonio, no, adelante. No, hay que una palabra que me queda en medio en el sentido de los americanos y tal, y yo desde luego no hice nada proclive en un momento determinado a defender a los americanos, porque me parece una cultura un poco light, utilizando precisamente un término de ellos, ¿no? Pero que quiero decir que en un momento determinado no hay que demonizar las cosas, no hay que culpar todas las cosas y crear estos desequilibrios, es decir, ni Bill Gates es el anticristo, como se dice, ni la nueva era es todo marketing, los americanos también son muy receptivos, yo sé que están moviendo conciencia en el sentido que utilizan una industria como es el cine para ganar dinero, pero todos sabemos que el cine, las obras literarias están creando un movimiento de expansión de la conciencia. Todo es mucho más general, yo pienso que no podemos ser partidistas en todo eso y no en un momento determinado decir que todos son grupos sectarios. Es decir, a mí me molesta en un momento determinado de que cuando alguien está haciendo radiestesia, cuando está haciendo reiki, cuando está haciendo chikun, automáticamente ya son ciencias ocultas. Es decir, cuando dice, vamos a dejarnos ya de ciencias ocultas, es decir, estamos hablando de la expansión de la conciencia, estamos hablando de un autoconocimiento de nosotros mismos y en un momento determinado cada uno tiene el derecho legítimo de afrontar ese acercamiento al universo, a Dios, como quiera. Es decir, lo que pasa es que en un momento determinado también estamos nosotros en nuestro derecho para discernir lo bueno de lo malo. Vamos a ver, yo quería decir una cosa, que no es un resumen, porque lo hablado está, pero yo quería decir una cosa. Hay una pregunta que siempre se hacía, incluso estaba un poco más o menos en la planificación del programa, que era si hay dificultad o alguien cree que no puede haber o puede haber comunicación entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Y yo hacía una reflexión, digo, sí, hacía una reflexión, eso es muy escueto. ¿Quiénes son los vivos? De verdad, el mundo de realidad que decía José Luis, ¿quiénes están más vivos? ¿Eso que llamamos nosotros que están más allá o nosotros? Yo a veces lo dudo, sinceramente. ¿Quiénes son los vivos? Bien, vamos a dar paso a la última llamada de esta noche. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. No escuchamos nada. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. A ver. Vamos a ver que no se nos acople. Ahí. Vamos a ver, buenas noches. Por favor, Hola, ¿me dice su buenas nombre? noches. ¿Su nombre, por favor? Mari Carmen, Mari Carmen, buenas noches. Vamos a ver, ¿qué querías comentar? mira, aunque es un tema del que no habéis hablado, pero por la cercanía me gustaría que dijeseis algo sobre el significado de la noche de San Juan. O Bien. si no en este programa, en el próximo, que también estará muy cerca, pues hablar un poquito de este tema. Pues el próximo programa yo creo que va a ser la noche de San Juan, esa misma noche de que hagamos el programa casi. De todas maneras, si queréis comentar algo para contestar a la amiga Mari Carmen. José Luis, no ha puesto cara de... No, Con bueno, conciencia. no, es que la noche de San Juan
se remontan, hay muchas leyendas. Sí, pero un momento, vamos a despedir a Mari Carmen Sí. y así dejamos el teléfono libre. Buenas noches, Mari Carmen, si no quieren nada más. Vale, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Contestar si sabéis algo. Aquí que contestad si vosotros tenéis también alguna idea. Claro, yo solo puedo aportar que la noche de San Juan es como se dice, el origen viene en todos los países, en muchos países se celebra algo semejante y en todos tiene que ver realmente con el fuego. Realmente tiene un origen, simplemente ahí es un salto de un equinoccio, ¿no? De un solsticio de verano. Hay un solsticio, que hay un cambio planetario, etcétera, todas estas cosas, pero quizá a nivel popular la relación con el fuego es un poco, tiene mucho que ver con los cambios. Y aquí pueden hablar con el tema que hemos estado hablando la noche, las purificaciones. Se trata de un poco entrar en la época, en la estación de luz, que venimos de la preluz, en el preludio vamos a entrar en la luz, es la celebración del fuego y donde tradicionalmente, yo conozco algunas cosas que he leído de hace años de países nórdicos y por ahí, en todos los sitios es muy importante la celebración y además en grupos, se hacen grupos en diversos sitios y se establece una comunicación a través del fuego y una comunicación siempre festiva. Está también por el medio las plantas, en esta época pues se cogen unas plantas, la verbena, que es la verbena de San Juan, y se regala en ese momento a una persona y a la que tú regalas posiblemente tiene que ver contigo a niveles afectivos y posiblemente te cases, eso a niveles populares. Pero todo esto se pierde, como se dice, en la noche de los tiempos porque hay muchas experiencias, muchas formas de vivirlo, pero el fuego como cambio tiene mucho que ver como novedad y como relación de las personas con la tierra, con la naturaleza. Es ligarnos una vez más a cosas reales de la tierra que tocamos y vivimos cada día. Muy bien, pues con esto vamos a terminar el programa, no sin antes explicar, vamos a sacar de aquí los utensilios, el experimento que vamos a hacer la próxima semana. Vamos a ver, la próxima semana el tema que vamos a tratar es el tema de las energías. Entonces, un poco para constatar que solamente aprovechamos el 10% de nuestro cerebro, pero que quizás podríamos aprovechar un poquito más si no sabemos cómo, pues vamos a explicar cómo hacer unas varillas de radiestesia. En primer lugar, lo necesario simplemente es un alambre. Yo me he traído una percha porque realmente si encontramos en casa perchas como esta, pues la varilla prácticamente la vamos a tener hecha. Solamente tenemos que desarmar la percha un poco, formar un ángulo de 90 grados con uno de los laterales, de manera que obtenemos esta figura. No sé si se está viendo. Bien. Una vez tenemos esta varilla formando 90 grados, cortamos por aquí, dejando el lado corto de 15 centímetros y el otro lado lo cortamos a 35 centímetros de la esquina. Como resultado vamos a obtener una varilla similar a esta con la funda de plástico. Lo que pasa es que posteriormente nosotros le vamos a quitar la funda y vamos a fabricar dos varillas iguales que esta. En principio sería interesante hacerlo con una percha porque sería muy sencillo, simplemente teniendo una percha de este tipo en casa. Quitando el plástico. Sí, quitando el plástico, lo he dicho, quitando el plástico, si no, no hay contacto con la mano. Si el otro día, la semana pasada estuve intentando buscar perchas de este tipo en los comercios de allí y la verdad es que me costó bastante, yo no encontré ninguna. Luego miré en casa en el armario y me encontré un montón. Posiblemente en casa son perchas viejas que ya no se utilizan, pero que para este caso no va a venir muy bien. Entonces repito, el lado largo son 35 centímetros, el lado corto son 15 centímetros, si no encontramos perchas podemos encontrar alambre grueso. Lo ideal sería que el metal, a ser posible, fuese de cobre o de bronce. Estas, por ejemplo, que tengo en la mano derecha, es una varilla de bronce, son las que se utilizan en radiestesia, pero bueno, quizás sea bastante difícil de encontrar aquí en Ellín, pues eso es lo único que tenemos que tener la próxima semana para hacer esa experiencia. Vamos a hacer una prueba desde casa, nosotros lo vamos a hacer aquí en el plató, y esta prueba va a servir, pues por ejemplo, para encontrar los puntos de energía negativa de las que hemos estado hablando aquí, para orientar la cama de una manera correcta, etcétera, etcétera. Son dos varillas. Hay que hacer dos. Hay que hacer dos varillas, con dos perchas. Y eso es todo por esta noche. Les agradezco mucho la atención que han prestado. Yo les agradezco de verdad, de todo corazón, a nuestros invitados que hayan compartido este tiempo con nosotros, y desde luego que si ellos quieren, pues van a volver a estar en otros programas sucesivos. Así es que hasta el próximo jueves a las 11 de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.